Saludos estimados participantes. En esta ocasión continuaremos con la explicación de cómo usar Cocodrile como estrategia de aprendizaje. Para ello nos valdremos de otro concepto básico que es la ley de Ohm. Para explicar la ley de Ohm a nuestros educandos es necesario contar con un pequeño circuito, el cual lo desarrollaremos a continuación. Lo primero que voy a hacer es colocar una fuente de alimentación, en este caso una batería de 9 voltios. También ocuparé una resistencia fija, a la cual puedo cambiarle su valor de resistencia. En este pequeño apartado colocaré un valor de 100 ohms a esta resistencia. En este caso está a 100 kilo ohms, por lo tanto lo dejaré en ohms mediante este pequeño control. Bien, continuaremos con otro elemento muy importante para nuestro circuito, un potenciómetro, que no es más que una resistencia variable, y también le cambiaré su valor a 1 kilo ohm. Listo, nos hace falta todavía dos componentes. El uno es una lámpara que va a ser el consumidor, y el otro va a ser el elemento de medida, donde yo podré observar cómo va variando la intensidad de corriente en el circuito. Y voy a proceder a conectar. Conecto todo mi circuito. En este caso, para nuestro potenciómetro, como observamos que tenemos 3 terminales, pues conectaré una entrada de corriente y una salida por el terminal intermedio, lo cual nos dará una resistencia variable. Bien, ahora lo único que falta es conectar nuestra pequeña lámpara a negativo. Y ya tenemos un circuito listo para explicar la ley de Ohm. Y pues, ¿en qué consiste la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm nos dice que la intensidad que fluye por un circuito es directamente proporcional a su voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. Por tanto, ¿cómo podríamos explicar esta ley a nuestros educandos de manera sencilla? Pues valiéndonos de este pequeño circuito, ¿sí? Y analicemos qué dice esta ley. Dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje, o sea, que entre más crece el voltaje, más crece la intensidad. Y vamos a corroborar eso en nuestra fuente. Tenemos ahora un valor de 9 volts. Si yo comienzo a incrementar este voltaje, pues veré un cambio en mi amperímetro, que es un instrumento de medida de la intensidad de corriente en el circuito. En este caso tenemos 12.9 miliamperios. Al momento que yo comienzo a variar mi fuente, observaré claramente en mi amperímetro que la intensidad comienza a aumentar de igual forma. Y observemos, hemos variado a 9.1 voltios y nuestra intensidad de corriente ha aumentado a 13 miliamperios. Y lo voy a subir hasta 12 y observemos cómo va cambiando mi intensidad de corriente en el circuito. Hemos llegado a tener un valor de 17,1 miliamperios, ¿sí? Entonces podemos corroborar y explicar a nuestros estudiantes cómo varía esa intensidad de corriente al incrementar el voltaje. Por otro lado, cuando hablamos de la resistencia, sabemos que es inversamente proporcional, nos dice la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más crece la resistencia, pues la intensidad de corriente va a comenzar a decrecer. Por tanto, yo voy a incrementar esa resistencia y debo observar un cambio de disminución en esta intensidad de corriente en nuestro amperímetro. Observemos. ¿Sí? He aumentado la resistencia y he observado que ha disminuido desde 17 miliamperios a 10 miliamperios. Ahora hagamos viceversa. Si es que esta resistencia de nuestra ley de Ohm decrece, pues nuestra intensidad va a crecer. Observemos, voy a mover mi resistencia hacia el otro lado de tal forma que la pueda llegar a volver
0. Y observemos nuestra lámpara al mismo tiempo. Comienza a encenderse porque la intensidad ha aumentado a 30 mA y voy a continuar disminuyendo mi resistencia. ¿Sí? Observamos que nuestra lámpara ha encendido en su totalidad y la intensidad de corriente, que estaba en 17,1, ha aumentado a 60 mA. Entonces es así como puedo demostrar la ley de Ohm. Lo que hemos dicho es que al incrementar el voltaje, la intensidad de corriente en nuestro amperímetro ha incrementado. Y al incrementar nuestra resistencia, pues nuestra intensidad de corriente ha disminuido, como lo vemos en el ejemplo. Por tanto, estimados docentes, es una manera muy didáctica de explicar esta ley y fácil de comprender para nuestros educantes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Saludos cordiales.